Hola, antes de empezar te recuerdo que si quieres apoyar al canal lo puedes hacer por medio de Baki o de Patreon. Los links los encuentras en la descripción. Estos son los mejores televisores de gama de entrada o gama baja que puedes adquirir actualmente. Me fijo en todo, incluyendo un aspecto muy importante que muchas personas no tienen en cuenta, y es el sistema operativo. Todos son modelos del 2024 que te sirven también para empezar los primeros meses del 2025. Entonces, en la primera posición, que se encuentra en casi todos los países, sería el TCL P755, o en algunos países se conoce como el TCL S5. Es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa. Tiene una cantidad de brillo no tan baja en comparación al resto de su competencia, presenta una buena precisión de colores de fábrica, es compatible con Dolby Vision, su escalado de imagen es muy decente, tiene un rendimiento en el área gaming más que bueno a nivel de gráficos, manejo del movimiento, input lag y tiempos de respuesta, y cuenta con soporte para los 120 Hz hasta 1440p a partir del tamaño de 55 pulgadas. Su sistema de sonido es nítido con una potencia muy aceptable. Por supuesto, el sistema operativo sería Android TV con Google TV para poder tener mayor variedad de aplicaciones, y podríamos decir que una gran ventaja es que su precio puede ser relativamente bajo y muy asequible para casi cualquier persona, y además tiene un buen rendimiento en escenas oscuras. El único punto negativo es que los ángulos de visión no son buenos, lo cual es normal porque tiene panel VA. En la segunda posición tenemos al Hisense A7N. Podríamos decir que es muy similar al TCL P755 en cuanto a calidad gráfica, incluyendo brillo, precisión de colores, rendimiento en escenas oscuras, ángulos de visión, aunque un poco mejor en cuanto al escalado de imagen. No está en la primera posición porque no tiene soporte para los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Su sistema de audio es levemente inferior en cuanto a potencia y nitidez, y además el sistema operativo puede variar. En algunos países sí tiene Google TV, lo cual es genial, pero en otros suele venir con Vida OS, que no es malo excepto porque carece de algunas aplicaciones, aunque al menos tiene muchas de las más populares. En la tercera posición tenemos al Panasonic NX700. Digamos que es similar al Hisense A7N en muchas cosas, incluyendo calidad gráfica general, rendimiento gaming y sonido. Su única desventaja en comparación al TCL y Hisense es que puede resultar un poco más costoso. Por supuesto, tiene Android TV con Google TV como sistema operativo. En la posición número 4 podría incluir al Samsung DeVo8000 o su variante el DeVo8200, que se diferencian entre sí en cuanto al color de los marcos y un poco en cuanto a brillo, pero lado a lado se nota muy poco. No está en una posición superior porque, aunque tiene una cantidad de brillo similar a la de los modelos hasta aquí mencionados, buena precisión de color y rendimiento en escenas oscuras aceptable, y rendimiento gaming mejorado en comparación a los modelos del año pasado, CU8000 y CU8200, el problema es que tiene un precio más elevado, su sistema de audio no es muy potente, y el sistema operativo Tizen, aunque es bueno en general, carece de muchas aplicaciones, aunque posee muchas de las más populares. Aunque como ventaja, este sistema operativo tiene la función Multiview, mientras que el resto de modelos mencionados no. En la quinta y última posición tenemos al LG UT8050. El problema con este modelo es que el tipo de panel puede variar de acuerdo a cada tamaño, aunque para algunos es una ventaja encontrar panel ADS o IPS en tamaños de 65 y 75 pulgadas porque tendrían mejores ángulos de visión. La mayoría de personas prefieren panel VA por el mejor rendimiento en escenas oscuras. El otro problema es que el sistema operativo no es muy fluido y a veces se ralentiza un poco. Además, el sistema operativo WebOS, aunque es bueno en general, al igual que el Tizen del Samsung, carece de muchas aplicaciones, aunque posee muchas de las más populares. Como menciones especiales tenemos a los modelos de la marca Calais 2024 que tienen Google TV. No están en el top, no porque sean inferiores, porque de hecho pueden competir mucho contra el Hisense A7N o incluso contra el Panasonic NX700, sino porque solo se pueden conseguir en Colombia y creo que también en Panamá. Y debo decir que no menciono modelos de la marca Xiaomi, Toshiba, Vizio, Haier, entre otras marcas, no porque sean malos, sino porque aquí en Colombia no se consiguen y no puedo encontrar información confiable que me haga recomendarlos. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, más de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.